Saludos coleccionistas. Este fin de semana se presentará la DC Fandom. Entonces he decidido ver y escudriñar entre mis diferentes cómics qué cómics les podrían interesar a ustedes o qué sagas del universo DC les podría interesar. Hay diferentes, hay variados. No pude poner todos los que yo quisiera. Originalmente este video iba a durar casi una hora, pero al final me decidí en 5 que podrían tener elementos que han dado en forma al universo DC que conocemos actualmente. Y algunas que han sido historias raras y únicas que me gustaría que volvieran a atreverse a lanzar. Entonces, veamos estas 5 sagas del universo DC Comics. Comencemos. Escuchen eso. La muerte de la familia, que fue en el año 2012. La muerte de la familia es muy diferente a Una muerte en la familia, que fue la saga de la muerte del segundo Robin, Jason Todd. Esta saga a mí me definió bien quién era el Guasón y cómo lo veían actualmente. Cuando anunciaron la película del Guasón, mucha gente, cuando yo la fui a ver, mucha gente dijeron, ese no es mi Guasón, discúlpeme. Pero yo ya había leído este cómic antes de que sucediera lo de la película. Cuando vi esa película yo dije, no, es el mismo Guasón que sale actualmente en los cómics. Es idéntico, es el mismo. Muerte en la familia sí plantea esta situación. El Guasón, o el Joker mejor dicho, ha desaparecido hace más de un año. Y desapareció después de que el Dollmaker, un asesino serial, le arrancara la cara. Y de pronto empieza a aparecer y empieza a atacar a cada uno de los miembros de la Batifamilia. ¿Con qué objetivo? Él considera que Batman, desde el momento en que empezó a tener compañeros y todo tipo de miembros en su grupo, se ha hecho débil. Es una saga sumamente interesante. Empieza a atrapar a cada uno de los miembros. Y al final te deja la duda de que si realmente el Guasón sabe la identidad de los miembros o del propio Batman. Y no se sabe si al final causó tanto daño más de lo que se imagina. Porque se siente un sentimiento como de triunfo por parte del Guasón al final del cómic. Veamos el siguiente. El universo DC tiene más de 80 años. Tiene héroes, diferentes líneas de tiempo, diferentes canon. Esto causó el multiverso. Y eso en la década de los 80 ya era un problema. Entonces se creó la crisis en las tierras infinitas para tratar de darle un orden coherente a ese universo. Y dice, mundos vivirán, mundos morirán y el universo jamás volverá a ser el mismo. ¿Qué quiero decir con el multiverso? Habían héroes en Tierra 1, habían héroes en la Tierra 2, pero estos héroes de la Tierra 1 eran los mismos héroes de la Tierra 2 y muchas veces habían aventuras en la Tierra 1 que no eran canon en la Tierra 2. Por ejemplo, el Sindicato del Crimen, como vemos aquí, de la Tierra 2. Aquí podemos ver a Old Man, a Ultraman, a Superwoman. Todos estos héroes, todos estos villanos, mejor dicho, eran un reflejo negativo de la Liga de la Justicia. Alexander Luthor, el único superhéroe de Tierra 2, con Luisa Lane, creo que era, si no me equivoco. En este universo, ¿cómo se llama? Los superhéroes eran los villanos y los villanos eran los héroes. Pero surgió una situación. Una oleada de antimateria empezó a destruir todos esos universos uno por uno, sin que pudieran hacer nada sus héroes o supervillanos de cada uno. Y estos
fueron vistos, fueron atestiguados por varios seres interdimensionales como el Monitor, Harbinger y Nómada. El Monitor en determinado momento convocó a diferentes héroes de diferentes eras, como el Superman de la era antigua. ¿Qué quiero decir con el Superman antiguo y el Superman moderno? El Superman antiguo, estamos hablando de la primera aparición del Superman, que ya para la década de los 80 ya era casado, ya tenía una vida con Luisa Lane, hasta estaba canoso. Ahí lo pueden ver. Y el Superman moderno es ya más joven y todo eso. Entonces, el Super Monitor empezó a convocar diferentes héroes de diferentes universos. Ahí está el Monitor. El Super Monitor no existe, el Monitor. Y el Monitor, que fue representado en una variación de Crisis en Tierras Infinitas en el Arrowverso, que más o menos se parece, empezó a reunir todos estos héroes, incluyendo a Alexander Luthor Jr., que era el hijo de Alexander Luthor, el héroe de Tierra 2. Progresivamente se fueron eliminando diferentes universos, diferentes personajes, diferentes historias de que eran contadas, que ya de alguna manera ocasionaban conflictos entre sí, y para los nuevos lectores les era más difícil. El gran villano de esto era el Antimonitor, un ser creado por el universo de Antimateria. Aquí lo pueden ver. Progresivamente los héroes fueron enfrentándolos, pero también enfrentaron situaciones que ocasionaron la caída de muchos héroes. Aquí podemos ver el enfrentamiento contra el Antimonitor por parte de Supergirl del universo canon principal. Ella hizo hasta lo imposible, peleó como una kryptoniana, y para protegerlo recibió un rayo del Antimonitor directamente y estaba muy débil y falleció en los brazos de de Kal-El. Entonces, este fue una de las grandes caídas del universo canon, por así decirlo, o de tierra principal. Aquí aparece la fotografía en el periódico El Planeta. Supergirl murió. También otro fue el Flash. Creo que era Wally West. Pero les dejaré eso para que la lean y ver qué les parece. Esto modificó, hubo un antes y un después de los cómics. Aquí voy a hacer un poco de trampa. V de Vendetta es otro cómic, y este es de la línea editorial Vértigo, creada por, bueno, es una creación de Alan Moore, pero la línea editorial Vértigo fue creada por DC Comics para presentar historias que no tuvieran limitaciones de edad o limitaciones de violencia, sexo o cualquier cosa adulta. Presentaba historias reales como Constantine. Ahí salieron personajes famosos como Constantine, Lucifer, que tiene una propia serie, y V de Vendetta. Esta historia de V de Vendetta fue llevada al cine, una película donde salió Natalie Portman como Eve, pero la película retrata tal vez un 60-70% de la historia. La historia es más, o sea, la tuvo que comprimir. La historia tiene muchas facetas. El cuestionamiento de que si es correcto que un gobierno, por tratar de protegernos de nosotros mismos, se vuelva dictatorial y limite nuestros derechos. No me quiero meter en política porque esto es lo que dice el cómic. Es una historia de cuestionamiento social, también de autoaprendizaje de qué es lo que es más importante, nuestras libertades o nuestra seguridad. Pero es una historia sumamente interesante, recomendable, y si la pueden conseguir, consíganla. Que el cómic es mucho mejor que la película. Ahora les voy a presentar dos menciones honoríficas.
que al principio lo iba a poner, pero mejor no. La primera es Batman, el regreso de Bruce Wayne. Batman, el regreso de Bruce Wayne sucede después de la aparente muerte de Bruce Wayne a manos de Darkseid, cuando él se enfrentó con él y supuestamente Batman lo mató. Pero antes de morir, Darkseid le disparó con sus rayos Omegas, el líder de Apokolips y uno de los nuevos dioses, le disparó con su rayo Omega y lo alcanzó. Supuestamente al matarlo, fulminándolo inmediatamente. Aquí está la escena. Ahí está Darkseid herido por Batman y recibiendo el rayo Omega. Pero el rayo Omega, en vez de matarlo, lo envió por el tiempo. ¿Qué quiso decir esto? Él estuvo viviendo y reencarnando, por así decirlo, en diferentes ancestros de la familia Wayne. Personas que tenían de alguna manera relación con la familia Wayne, y estuvo en diferentes etapas de la historia. Podemos ver algunas cosas como por ejemplo un Batman pirata, un Batman cavernícola y todo eso, e incluso conocimos que probablemente los padres de Bruce Wayne no fueron asesinados simplemente por un criminal, sino que pudo haber sido orden de la, valga la redundancia, la orden de los búhos. Y ese planteamiento es muy apegado al actual canon. Pero bueno, de ahí vemos su regreso y en eso acabaría su historia. De ahí Crisis Infinita. Esta Crisis Infinita es la continuación de Crisis en Tierras Infinitas. Aquí los sobrevivientes de los universos que fueron eliminados, como Alexander Luthor, Superman original, la Luisa Lane original y Superman Prime, se convierten en, ¿cómo se llama? Ven y observan a los superhéroes que quedaron para ver si son merecedores de su legado. Y realmente, entre tantas crisis, entre tantos desastres que se dieron, se llega a la conclusión de que ellos se han vuelto héroes que no merecen haber sobrevivido, entre ellos Superman, la Mujer Maravilla, Batman y todos ellos. A la larga, esto ocasiona que ellos, que están viviendo en un universo de bolsillo, decidan salir y reformar todos. Y las últimas dos historias son la primera de ellas, o mejor dicho, la penúltima, sería Batman vs Depredador. Batman vs Depredador fue una colaboración entre DC Comics y Dark Horse, que tenía en ese entonces los derechos. Hoy en día, si no me equivoco, creo que los derechos para cómics los tiene Marvel. Entonces no creo que volvamos a ver esto. Batman vs Depredador fue un experimento que ocasionó iniciar toda una serie de historias. Superman vs Depredador, Batman vs Alien, Superman vs Alien y todo eso. Pero Batman vs Depredador fue la primera, fue sin ser de la editorial Vértigo, dio pauta a un universo violento, más maduro, más realista. Es cierto, el Depredador es un personaje ficticio, pero era más apegado a un universo en donde se sangraba, moría y podía sufrir contusiones. Aquí Batman sufrió una de sus más grandes derrotas. Incluso antes de que se diera los Nuevos 52, se consideraba esta historia canon. Y esto demostró que Batman tenía que adaptarse. Incluso consiguió uno de esos trajes para la Comic Con del año pasado. Salió un paquete donde venía el Batman con esta armadura y el Depredador. Hoy en día está carísimo. Hubiera querido conseguirlo, pero bueno. La siguiente saga es una saga que a mí me afectó personalmente, por así decirlo, y fue un momento cuando yo era bastante joven. La muerte de Superman, año 1992. Esta fue una de las muertes más
explícitas de un superhéroe. El primer contacto que tuve con esta saga fue este cómic, que forma parte de este volumen. En esta ya se ha hecho varias animaciones, incluso se hizo una referencia en la película Batman vs Superman, recientemente producida, la cual realmente no llegó al estándar de lo que sucedió, de lo que realmente esta saga significó. Superman nunca había sido vencido, había habido muertes que de alguna manera habían sido justificadas, de que entró en coma o fue un sueño, cosas así. Pero muerte, a tal grado que se llegó en algún momento por parte de las editoriales a pensar a cambiar a Superman. Por eso surgió el reino de los Supermanes. Pero la muerte de Superman definió un antes y un después. Incluso aquí apareció la Liga de la Justicia de América, de Estados Unidos, que le patearon el trasero realmente. No estaba conformada por la Mujer Maravilla ni nada por el estilo. Era un grupo de superhéroes X que fueron eliminados progresivamente por Doomsday. Como pueden ver, Doomsday se mostraba como una fuerza imparable, indestructible. Creación, posteriormente se supo que era una creación de un científico kryptoniano hace miles de años, y que progresivamente él fue desarrollando la habilidad de que cada vez que lo mataban se hacía cada vez más fuerte, y que lo había matado la anterior vez ya no lo podría matar. Entonces progresivamente la historia fue avanzando y vemos participar de diferentes seres, incluyendo una Supergirl, que es una versión clon, podríamos decir, es Matrix. Hubo varios experimentos con Supergirl que no vienen al caso. Incluso salió un Lex Luthor que resultó posteriormente ser un clon del anterior Lex Luthor, y por eso tenía pelo rojo. Superman empezó a sufrir mucho desgaste, recibió una golpiza, una horrible golpiza. Y como pueden ver, al final incluso los héroes ya no pudieron ayudarlos. Se dio un debate, una pelea de último momento, y se dieron un solo golpe y cada quien falleció. Y esa imagen que acabamos de ver es la imagen más representativa, una de las más representativas de los cómics y más conocida de la muerte de Superman. Bueno, hasta aquí 5 de las sagas más ejemplificantes del universo de DC. Si quieren que les enseñen más, ustedes pueden decirme, voy a tratar de buscarla. Hay muchas que dejé afuera porque son muchas, son demasiadas. Bueno, hasta aquí este video. Espero que lo hayan disfrutado y espero verlos en los próximos videos. Se me cuidan y hasta pronto. Chao.